Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 27, versículo 33 y 34. Allí llevaremos la lectura de la palabra maravillosa de nuestro buen Dios. Hechos 27. Lo tenemos todos, amados hermanos. Que nadie se quede sin leer. Hechos 27, 33 y 34. Lo leemos honrando a nuestro Padre, a nuestro Salvador Jesucristo y a su glorioso Espíritu Santo. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Voy a suplicarle que oremos todos con el entendimiento y le supliquemos y le roguemos al Señor que nos envíe la palabra y que nuestros corazones sean dóciles y sensibles para recibir lo que Él quiera darnos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, nos damos cuenta que si estamos en este lugar, no es por nuestra capacidad, es simplemente porque tu misericordia movió nuestros corazones para estar acá. Pero no basta con que nuestra presencia física esté acá, sino que te queremos suplicar que haya en nosotros ese deseo de estar en tu presencia con nuestro corazón. De nada sirven las rodillas postradas en el suelo si nuestros corazones no están postrados delante de ti. De nada sirve que estemos en este lugar físicamente si nuestros corazones no están atentos a lo que tú quieres hablar. Por eso hoy nos unimos como tu iglesia y te suplicamos que tengas misericordia y que podamos ser en esta hora bendecidos a través de la suministración de tu Espíritu y tu bendita palabra. Glorioso Espíritu Santo, te pido perdón por mis pecados. Soy indigno humanamente de estar parado frente a tu iglesia. Pero ahora te ruego que no permitas que yo estropee lo que tú quieres hacer en tu iglesia en este día. Yo te suplico, Padre Celestial, que la presencia tuya esté dándonos vida y que pueda desaparecer todo cansancio del alma, todo cansancio mental, todo cansancio físico, y que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y podamos recibir, Padre Celestial, aquello que necesitamos para disfrutar la vida cristiana. Perdónanos, lávanos con la sangre de Jesús. Espíritu de Dios, háblanos, por favor, tócanos y enséñanos. Hacia los que estamos en el local, así aquellos que lo escucharán en vivo en sus casas, aquellos que lo escucharán en diferido, en el nombre de Jesús. Queremos suplicarte que tengas misericordia de nuestro hermano Gerardo Amaya, que fue intervenido, Padre, quirúrgicamente. Padre, gracias por haber guardado su vida ayer de ese accidente, Padre Celestial, por haber guardado a su esposa, a su sobrina. Gracias. Ahora te pedimos que tú puedas restaurar su salud física y que puedan ellos comprender cuál es el propósito de esto que ha pasado. Restáuralo físicamente y que su fe en este momento no falte. Por favor, obra en esta hora, en el nombre de Jesucristo, para gloria de tu nombre, para beneficio de nuestras almas. Reprende al diablo, por Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, amado hermano, amada hermana.
queremos meditar en esta porción tan especial bajo el título ¿Por qué naufragamos en nuestra vida? ¿Por qué naufragamos en nuestra vida? Este capítulo nos habla del naufragio que tuvo el apóstol Pablo con Lucas, el médico amado. Nos habla sobre el naufragio que ellos tuvieron, y este naufragio que es la pérdida total o hundimiento de un barco. Y el barco de nuestras vidas muchas veces está a punto de hundirse en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, en las finanzas, en el negocio. Ese barco está a punto de hundirse. Pero vamos a analizar y vamos a aprender algunas lecciones de esta historia, así como este barco naufragó y fueron a parar a la isla de Malta porque se destruyó el barco. Así muchos de nosotros estamos a punto que el barco de nuestra vida naufrague. Y es que quiero decirle en esta noche, amado hermano que me escucha acá en el local y en vivo, y se lo quiero rogar y suplicar con mucha seriedad. Por favor, sea usted aquel hermano o hermana que toma con seriedad el llamado al evangelio que Cristo nos ha hecho. Que nosotros podamos tomar con seriedad este llamado divino, santo, que Dios nos ha hecho a cada uno de los que Él en su misericordia nos hizo nacer de nuevo. Tenemos 168 horas a la semana, de las cuales, si dormimos 8 horas diarias, suman cerca de 56 horas. Y nos queda un total de 112 horas libres, porque las otras 56 pasamos dormidas, si las matemáticas no me fallan. Y de esas 112 horas, agarramos otras 56 para las labores cotidianas. Y si usted le resta 56 a 112, ¿cuántas horas le quedan? Hagan la cuenta, quiero que trabajen. Nos quedan 56. Y de esas 56 horas, nosotros dedicamos otro cierto tiempo para el ocio o el descanso y atender a nuestra familia. Y supongamos que nosotros de esas 56 agarramos 23 horas. Tendrían que quedarnos 23 horas a nosotros para poder nutrirnos de la palabra, para poder nutrirnos con la oración, para poder nutrirnos en la presencia del Señor. Sin embargo, la gran mayoría no lo hacemos. Y es por eso que nuestras vidas son infructuosas. Es por eso que nuestras vidas en muchos de nosotros estamos frustrados. Pero es por el descuido espiritual que tenemos. La gran mayoría de la iglesia hoy en día es una iglesia llena de religiosidad. Nos conformamos con venir 3 o 4 veces al culto, pero luego en nuestra casa tenemos un descuido total para la palabra de Dios. Un descuido total para la oración. Y ese no es el propósito de Dios para nosotros. El propósito de Dios es que nosotros podamos ser verdadera luz, que podamos ser verdadera sal, pero no lo estamos siendo. Y no lo estamos siendo porque los intereses del reino o los intereses de nuestro Dios no son nuestros intereses. Nosotros estamos ocupados en otras cosas, menos en la seriedad y la responsabilidad del llamado que Dios nos ha hecho a vivir el evangelio y poder ser luz a otros. Y por eso yo le hago esa seria invitación. Por favor, se lo suplico, se lo ruego como su hermano en Cristo. Tome en serio esto, por favor. No podemos impactar al mundo. Por eso el mundo nos impacta. Usted se dará cuenta que aún la misma juventud dentro de la iglesia
están preocupados no por santificarse ni vivir para Dios, sino que están preocupados por reventar pólvora, por qué ropa van a estrenar, pero no se dan cuenta de cómo están sus vidas espirituales. Y es que a veces nosotros cometemos un error. Queremos preparar determinado alimento y como no tenemos la mejor o el mejor ingrediente, tomamos cualquiera. Lo importante es que queremos satisfacer el apetito. Lo importante sería que nosotros pudiésemos a la hora del almuerzo nutrirnos con aquello que nos va a alimentar y nos va a dar las energías y fuerzas que necesitamos para poder desarrollar nuestras labores. Pero muchas veces en la precisión nosotros no nos nutrimos. Cualquier cosa comemos y eso no nos nutre. Y eso pasa en el Evangelio. Porque nosotros con cualquier cosa nos conformamos. ¿Y por qué nos conformamos con cualquier cosa? Nos conformamos con cualquier cosa porque nos hemos llenado nuestra vida de toda la basura de este mundo. Y por eso no hay apetito de Dios. Y por eso no hay apetito de la palabra. Y por eso no hay apetito de orar. Usted le puede servir el mejor plato a cualquier persona, pero aquel que ya está satisfecho y dice, no, yo eso hasta ver esa comida que sea muy suculenta ya no me cabe y ya no quiero, porque no hay apetito. Por eso yo le vuelvo a insistir, tome con seriedad el llamado que Dios nos ha hecho. Porque nuestra vida naufraga a raíz de nuestros descuidos espirituales, a raíz de nuestra irresponsabilidad. Sabiendo lo que tenemos que hacer, nosotros no lo hacemos. Sabiendo lo que Dios espera de nosotros, nosotros no lo hacemos. Y caemos en algo que se llama rebeldía. Y por eso, al llenarnos de la basura de este mundo, llenamos nuestra mente de youtubers, de películas, de memes, de otras cosas. Nuestra carne está alimentada, pero nuestro espíritu perece. Y por eso los sermones no se les siente sabor. ¿Por qué creen que hay tanta gente que pudiendo venir a la iglesia no viene? No viene porque sencillamente se han llenado la mente de la basura de otras cosas, de la basura de este mundo. Aquí hay gente que pudiera estar aquí en el culto, pero no lo quieren hacer, porque les llena otra cosa menos la palabra de Dios, porque les llena el mundo menos estar en el culto, y buscan cualquier excusa para no estar en el culto. Que estoy cansado, Jesús se cansó. Que no tengo tiempo, el tiempo se hace. Es cuestión de amor y de voluntad. Y por no tener ese amor y esa voluntad, nuestra vida naufraga. Y esta porción que hemos leído, se nos dice que el apóstol Pablo y Lucas naufragaron. Pero vamos a ver por qué ellos naufragaron. Y así como ese barco se hundió, hoy vamos a compararlo con el barco de nuestra vida. Porque muchos podemos naufragar. ¿Cuántos matrimonios están a punto del colapso y destruirse? ¿Cuántos hijos, quizá no en gloria de Sion, están a punto de irse de su casa, o algunos están a punto hasta de quitarse la vida? Jóvenes de 11, de 14 años, queriendo quitarse la vida. Están a punto de naufragar. El barco de su vida se hunde. ¿Pero por qué se está hundiendo? Y hoy vamos a aprender en base a este naufragio algunas de las lecciones. El primer punto del por qué nuestra vida, el barco de nuestra vida está a punto de hundirse y nosotros naufragar. Y cuando el barco se hunde, ¿qué queda? Si no sabe nadar, ahogarse en el mar. Eso es lo que queda, perecer y morir. Y muchos de nosotros estamos a punto de morir a esos sueños, de morir a esas cosas, a esas promesas maravillosas que Dios nos ha hecho. Pero vamos a ver el primer punto. El primer punto del por qué nuestra vida naufraga, así como el apóstol Pablo y Lucas. Lo encontramos allí mismo en el capítulo 27.
Y quiero que vea el versículo 7, por favor, al 10. 27, mire lo que dice del 7 al 10. Navegando muchos días despacio y llegando duras penas frente Nido, porque nos impedía el viento, navegábamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. La primera situación del por qué estamos a punto de naufragar en nuestra vida es porque no atendemos la voz de Dios. Fíjense que es bien curioso que en esos versículos que hemos leído hubieron dos formas en las que Dios les hizo llamar la atención a estos tripulantes. Era el último viaje de Pablo. Él iba para Roma a encontrarse con Nerón. Y la primera la encontramos es que los obstáculos que se presentaron para navegar. Los obstáculos que se presentaron para navegar. En el 7 está diciendo, dice que llegaron a duras penas. Y luego dice de que el viento les impedía navegar. Habían obstáculos para llevar aquello. Ahora ilustremos en nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través de negarnos cosas que nosotros queremos? Nos ha puesto un obstáculo y otro obstáculo y otro obstáculo, pero nosotros seguimos siendo por el camino equivocado. Nos está hablando el Señor a través de aquellas cosas que se nos niegan en nuestra vida, pero nosotros persistimos. ¿Cuántas veces el Señor ha puesto trabas para los que van a sacar un préstamo? Intentan por un lado, intentan por otro y a todas les dicen no. Les dicen no, pero persisten y persisten y persisten y no entienden. Hasta que consiguen lo que se han propuesto y después vienen las aflicciones. A muchos les han quitado hasta la casa. A muchos les han quitado todos sus bienes. Porque Dios les habló a través de los obstáculos y no pudieron comprender. Y a nosotros nos habla a través de los obstáculos. ¿Cuántas veces, cuántas puertas se nos han cerrado? Y nosotros insistimos en aquello. ¿Y por qué se nos cierran? Porque no atendemos la voz de Dios. Porque Dios quiere hablarnos a través de la palabra. Porque Dios quiere hablarnos audiblemente. Pero no hay tiempo para orar. Pero no hay tiempo para la palabra. Y por eso no discernimos que es Dios quien nos está poniendo esos obstáculos. Y muchas veces necesitamos que sea Dios que en su misericordia, como a Balaán, ¿se recuerda a Balaán? Que le habló una burra y le ponía obstáculos. Y él seguía empecinado en querer seguir haciendo lo mismo. Muchos de nosotros estamos igual. Y no ya Dios te ha mostrado que te ha llamado, pues, pero sigues poniéndole importancia a otras cosas. Y todo te sale mal y todo te sale mal. Porque Dios espera que le sirvas para que te vaya bien. Pero no quieres servir. No voy a servirle a Dios hasta que yo esté libre de problemas. ¿No es orgullo ese? ¿No querer servirle a Dios? ¿No son obstáculos? Es que yo no tengo capacidad, y es cierto, pero es que la capacidad te la da Dios a través de su Espíritu Santo y de la palabra. Nosotros solamente somos instrumentos nada más. Eso es lo que somos. Entonces Dios nos habla a través de los obstáculos. Y el segundo punto, vea lo que dice, versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestra vida. De manera que Dios nos habla a través de las circunstancias, pero también nos habla a través de la palabra. Nos habla a través del sermón. Nos habla a través de hermanos en Cristo. Pero nosotros, miren a cuántos jóvenes no se les ha dicho:
Ese joven no te conviene. Ese joven lo que quiere es aprovecharse de ti, pero no hacen caso. Y hasta que van y fracasan. ¿Cuántos consejos los padres no les dan a sus hijos? Y no les importa. ¿Cuántos mensajes de la palabra de Dios no hemos escuchado? Se nos ha exhortado. Mira, hermano, un tema bien delicado. Y digo delicado para los que son duros. Es el diezmo. ¿Cuántos les pesa y les duele darle a Dios el diezmo? ¿A cuántos les duele y les pesa y el corazón endurecido darle a Dios sabiendo que Dios es el que da todo? Todo se lo debemos a Él. Y me gusta hacer énfasis en esto. Creería que la dureza de algunos sería, total, si al pastor y a la familia mantenemos. Podría ser válida de decir, es cierto. Pero eso no sucede en Gloria de Sion. De manera que muestran la dureza y la falta de fe y la falta de voluntad que tienen para con Dios. Y es por eso que no habrá bendición. Se seguirá comiendo migajas cuando se puede comer del pan de Dios. Y a muchos hablar de este tema les incomoda y les molesta. Pero amados hermanos, tengo que hacérselo ver. No es porque ustedes mantengan mi vida y mi familia, el Señor lo hace, pero por favor, si usted siembra, cosecha. Y se lo vuelvo a decir por no sé cuántas veces, diezme en otro lado, no hay problema. Pero demuestre su fidelidad a Dios. Nunca saldrá de la situación financiera en la que está si usted es duro y dura para con Dios. Si todo lo que tiene, Dios se lo ha dado. Su casa, su empleo, sus hijos, su cónyuge, su trabajo, su negocio, Dios se lo ha dado. ¿Por qué nosotros seguir empecinados, seguir en contra de la voz de Dios cuando Dios nos habla a través de su palabra? ¿Por qué? ¿Por qué nuestras vidas espirituales están secas? ¿Por qué seguir empecinados? ¿Por qué seguir empecinados? Si se nos ha dicho hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que congregarse, pero nosotros seguimos empecinados en no obedecer la voz de Dios, en no oír la voz de Dios. Seguimos igual y nunca cambiaremos. Y por eso seremos amargados y amargadas en el Evangelio. No habrán cambios, critican todo, se quejan por todo, ven los defectos en los demás y nunca pueden verse sus propios defectos. Porque no hay crecimiento espiritual. Porque no se le presta importancia a la palabra de Dios. Ese es nuestro gran problema. Si Dios nos habla, amados hermanos, hombre, Él te ha mostrado lo que es bueno, dice en su palabra en Miqueas. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué cosa difícil Dios les está pidiendo, amados hermanos que están en el local y los que escuchan en vivo? ¿Qué es lo difícil que Dios le ha pedido? Es cosa difícil cuando Dios nos dice, hijo mío, hija mía, yo quiero orar contigo. ¿Cuántas veces el Señor, en su misericordia y su amor, te ha despertado en la madrugada para que tú ores? Pero ¿cuál es tu excusa? Tengo sueño, estoy cansado. Y no te das cuenta que cuando Dios te despierta para que ores, es para tu propio beneficio. Porque Dios te quiere librar y proteger de que te vaya mal en la vida. Si el propósito de Dios es que su iglesia sea fuerte, impacte la sociedad, pero muchos de nosotros estamos más impactados por el mundo. Y el mundo nos impacta más que lo que nosotros impactamos. Algunos ya andan pensando y algunos ya decoraron su casa con el árbol navideño y pusieron las lucecitas y algunos están pensados hasta disfrazarse de Santa Claus. A muchos no les costará mucho por la pancita que tenemos y algunos ya no salen las calles. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Porque nuestras vidas están vacías. Nuestras vidas están vacías y estamos a punto de naufragar en las áreas de nuestra vida porque no queremos oír la voz de Dios. No la queremos oír. Y aunque nosotros digamos sí es cierto, aquí decimos sí, pero la salida seguimos iguales.
Y no nos importa. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que cuando la cosecha de lo que hemos sembrado viene, lloramos como niños y niñas. Y empezamos a quejarnos, que no nos gusta, y que Dios es malo, y que Dios es injusto, y que los hermanos, y que el pastor, y culpamos a todo mundo, porque no somos lo suficientemente humildes para decir, merezco lo que yo he sembrado. Y que alguien sembró frijoles allá en su tierra. Sembró frijoles. Y luego dice que yo no quería frijoles, yo quería maíz. Y hasta llora y se enoja. De decir que no es justo, porque los demás cosecharon maíz y yo frijoles, porque frijoles sembró. Usted y yo no vamos a cosechar algo que no sembremos. Y la cosechita que ahorita tenemos que no nos gusta, ahí es lo que sembramos atrás. Y hay que aceptarla con humildad. ¿Y por qué no nos gusta? Y si no tomamos en cuenta a Dios, y ahora ¿por qué nos quejamos? Pero hoy hay esperanza en esta hora. ¿Por qué no empezamos a sembrar a partir de este día? No porque yo quiero la cosecha que sea allá, es que no es así. Yo siembro ahora y hay un proceso de crecimiento en que germina la semilla. Y luego crece y desarrolla, florece y da fruto. Y luego viene la cosecha. De manera que yo siembro ahora y cosecho luego. Entonces yo estoy cosechando lo que tiempo atrás sembré. Pero ¿por qué no empiezo a sembrar desde ahora bien para cosechar bien? Y mientras más sembremos, más grande es la cosecha. Pero ¿y por qué en esta noche que el Señor nos dice, ¿por qué dejan de oír mi voz? Por eso están a punto de naufragar. ¿Por qué no le prestamos atención en esta noche? ¿Y por qué no con sinceridad decimos, Señor, yo no puedo, pero realmente quiero, pero dame la fuerza mental, la fuerza física, la fuerza espiritual, porque yo quiero una buena cosecha, pero ni semilla tenemos. Ni semilla tenemos. ¿Y por qué no le digo, Señor, dame esa semilla para sembrar? Y no estoy hablando de dinero, ¿cómo? Pero ¿por qué no empezamos a sembrar? La semilla de la oración, digamos, Señor, yo quiero orar. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos de a gusto en el Evangelio? Y no es culpa de Dios. Nos hemos echado un barniz de religiosidad. Y como dice Apocalipsis, apariencia de que vivimos, pero estamos muertos. Y a pesar de que el Señor nos ha dicho que no se puede tener victoria sin vida de oración, sin vida de consagración. ¿Cuántos se han apuntado para las 12 horas de oración? ¿Tenemos ya? ¿Cuántos nos faltan? 12 horas de oración y 6 nos hemos anotado. 6. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Y entonces, ¿por qué no molestamos por la clase de vida que tenemos? Es que no tengo tiempo. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Obligar a nadie no podemos. Pero el Señor nos está exhortando a que nosotros busquemos el rostro de Dios. ¿Desde cuándo se viene anunciando eso? Desde el mes pasado. Ya casi un mes, la oración, el ayuno, la oración. Y no queremos. ¿Y cuál es nuestra excusa? No tengo tiempo. Tiempo tenemos, no lo hacemos. No queremos. No queremos, no podemos y no nos gusta. Pero pues queremos que nos vaya bien. Y no es así. Nuestras vidas están a punto de naufragar porque no estamos escuchando la voz de Dios. Ellos escucharon, veamos las circunstancias. Ya se puso a pensar usted, ¿y por qué todo me está saliendo mal? ¿Por qué todo me está saliendo mal? ¿Ya pensó en eso? ¿Por qué todo en la vida me está saliendo mal? Y piense, las circunstancias nos han hablado. Hemos dejado de oír la voz de Dios. Estamos acostumbrados a un evangelio muy por encima. Queremos las cosas gratis, no queremos pagar el precio. El precio altísimo de negarnos a cosas que a nosotros nos agradan, pero que a Dios no le agradan. No queremos. Si usted cree que hay veces en que yo no quiero orar. Si hay días en que como pastor yo no quiero orar. No quiero hacerlo, ando cansado, no encuentro ni palabra, pero lo hago más por una disciplina. ¿Y usted cree que aquellos que van a sembrar la tierra, usted cree que hay días que quieren ir, hay días que no quieren ir, pero saben que si dejan de hacerlo no habrá cosecha? Es más por disciplina. ¿Usted cree que el campesino se sienta a gusto trabajando de sol a sol? Él no se siente a gusto, sufre, pero dice que con paciencia espera la cosecha. Y como dice el Salmo 126,
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará con regocijo cuando traiga su cabilla. Si el buscar a Dios significa disciplina, responsabilidad, sacrificio, pero los resultados los valen. Los resultados los valen. ¿Usted cree que lo que pasó ayer en la vida de nuestro hermano Gerardo y su esposa, qué tal si la hermana no viniera a orar los días de oración? Los martes no viniera a las 4. Y no, eso fue lo que sembró, pues. ¿Qué tal no tuvieran vida de oración ella? Intercediendo acá. Y después de su trabajo se viene para acá, porque me consta. Y madruga, se va como a las 3 de la mañana. Pero viene a orar. Pero ¿qué tal si no hubiese orado? ¿Dónde hubiera quedado la protección de Dios? Si usted ve el accidente, fue aparatoso. Lo vimos con 2 hermanos, estuvimos ahí. Ella venía en medio. Y si usted ve el vehículo quedó de en medio, casi pegado. ¿Sí o no, hermanos? Quedó pegado, literalmente, quedó pegado. Ella venía en medio, su esposo conduciendo y la sobrina a la par. Pero el golpe fue de frente, en medio. Pero ella no tiene más que algunos rasguños, ni siquiera fracturas. Pero es la mano de Dios moviéndose. Porque el hermano me dice, venía como a 90. Y si usted ve el otro vehículo, lo vimos, hermanos, no tenía nada. Fue medio el golpe. ¿Qué significa? Que Satanás quería matarlos. ¿Pero qué sirvió? La intercesión que se hizo. Por la misericordia de Dios, hoy intervinieron al hermano. Salió bien de la intervención. 4 costillas quebradas. No es fácil ese accidente. Y en la mañana me informaban. Y yo activé, pongámonos a orar. ¿Y qué podemos hacer? Más que orar. Porque creemos que Dios tiene poder cuando nosotros le buscamos. Pero entonces, son situaciones en las que Dios, y me gustaba la frase que decía un hombre, un pastor de aquí, que son mejores las oraciones preventivas que las oraciones lamentativas. Pero y ahora que tenemos tiempo para orar, ¿por qué no lo hacemos? Hagámoslo. No importa que en el barco de nuestra vida ya se esté quebrando, Dios tiene el poder para restaurar ese barco. Algunos podrán decir, hace tiempo que dejé sentir amor por mi cónyuge. Pues déjeme decirle que Dios tiene el poder para darle amor por el cónyuge y volver a sentir ese amor como la primera vez. Como cuando se dejaba de comer. Como cuando ver era todo y aunque no se comiera, eso era todo. Dios tiene el poder de dar ese amor nuevamente. Pero necesito buscarlo en oración. Porque cuando hay amor, todo se tolera. Cuando alguien está enamorado, todo se tolera. Se tolera que las esposas sufren, que al esposo le huelen feo los pies. No importa, hasta se los lavan. ¿Sí? Pero cuando ya el amor se fue, anda, lavate los pies, por el amor de Dios. Toda la casa contaminada. ¿Por qué? Porque el amor se fue perdiendo. Y antes no. Me huelen los pies, ¿verdad, mi amor? Sí, pero es poquito, hijo. Te voy a calentar el agüita para que te los laves. Hoy no. Anda, lavátelos. ¿Sí? Antes con amor. Mi amor, andas halitosis. Andas mal aliento. Aquí le ponían disimuladamente la crema dental, el agüita y el cepillo. Hoy no, anda, lávate la boca, no seas. Qué barbaridad, como se empiezan a ver todos los defectos porque el amor se ha ido muriendo. Pero esta noche Dios puede hacer que ese amor vuelva a ser como la primera vez. Para los matrimonios que están destruyéndose. Eso es el primer punto de por qué nuestra vida está a punto de naufragando en el matrimonio. En las finanzas. ¿Por qué nuestras vidas están naufragando en las finanzas? ¿Y cuántos de nosotros cuando le dimos a Dios no vimos la mano de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la bendición de Dios cuando le hemos dado? Sinceramente, ¿cuántos? Levante su mano, ¿cuántos lo hemos visto? Usted le da a Dios y lo ve. ¿Y por qué no lo queremos hacer? Si ya sabemos la respuesta,
Si ya sabemos cómo salir de esa situación, ¿y por qué insistimos? ¿Por qué queremos seguir de la misma situación? Si cada vez que hasta Dios nos ha sorprendido. Dios nos ha sorprendido. Nos ha sacado de apuros. Porque Dios se acordó de nuestra fidelidad para con Él. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado? ¿Cuántos testimonios nosotros no tenemos de cuando todo estaba perdido, pero Dios se acordó que le dimos lo que a Él le correspondía y Él nos abrió puertas? Cuando todo estaba perdido, Él nos abrió puertas. Y si estamos a punto de naufragar en la finanza, comprendámosle a Dios, hombre. Creámosle a Dios, porque Él es bueno. En el empleo, algunos están a punto de que los despidan y están preocupados. Van a cesar hoy en diciembre. Van a cesar los trabajos y van a quitar a muchos. Pero Dios se acuerda de su fidelidad para con Él. Y no me refiero al dinero, que también es parte. Pero Dios ha visto que usted oraba de mañana, que oraba en la noche, que quería servirle, y Dios le va a proteger. Y pueden quitar a todo mundo. Y aún en crisis, Dios puede exaltarlo. Si usted lee Génesis 26 y léalo en su casa, se va a dar cuenta. Había un hambre en toda la tierra. Pero en ese año, Dios hizo millonario a Isaac. Todo el mundo en crisis, pero Dios lo hizo millonario. ¿Me está comprendiendo? Porque la crisis la puede tener el mundo, mas Dios nunca está en crisis. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hay esperanza para los que están a punto de naufragar financieramente. Comprométase con Dios ahora. No le ande prometiendo, no, dígale: Señor, ayúdame, aumenta mi fe para hacerlo por amor y obediencia. El tercer punto, en el 11:12, de ahí de 27, el segundo punto, perdón, en el 11:12, mire lo que dice. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Lo segundo, ¿por qué nuestra vida está a punto de naufragar? Por dejarnos llevar de lo que los demás digan. Mira, el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Y por qué? Porque se dejaban llegar por la experiencia. Este sabe, él puede. ¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Nos dejamos llevar por la experiencia, por nuestra capacidad. No es que yo sé cómo resuelvo esto, yo tengo la capacidad, y complicamos más las cosas. Pablo les estaba diciendo, la voz de Dios a través del apóstol Pablo: no lo hagan. Pero no, vos estás loco. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que los demás nos dicen? Dios te ha llamado, pero escucha que los demás dicen: ¿y para qué estás metido en eso? ¿Para qué le vas a servir? Y te dejas llevar por lo que Dios te dijo. No, te dejas llevar por lo que los demás piensan de ti. Es que realmente dicen que yo no puedo. Bueno, que es cierto, voy a entregar el privilegio. En el matrimonio, ¿qué es lo que sucede? Las amiguitas, las amiguis, llegan y le dicen: está joven, puedes encontrar algo mejor. No sos la primera y la última. Es rara la mujer que le dirá: mira, hermana, pelee por su matrimonio. Y es raro el amigo que le dirá: no, hermano, peleemos por su matrimonio. ¿Qué le parece si ayunamos y oramos para que Dios rompa esos lazos de pecado y se restaure todo y vuelva a ser como antes? No. Los consejos negativos. El mundo no va a hacer nada, ni va a poner obstáculos porque el hombre vaya al infierno. Pero el mundo pondrá obstáculos y hará todo lo imposible para que el hombre no vaya al cielo. Porque en esto se necesita valentía para tener las propias decisiones y convicciones. Están las opiniones de los demás, que es bueno que las busque, pero busque de personas maduras,
No busque opiniones de personas inmaduras. ¿Cómo le pide consejo a alguien que usted ve que ni se congrega? A alguien que ni le gusta orar, que no le gusta leer la palabra de Dios. ¿Qué consejo sano puede darle? Lo que va a hacer es darle un mal consejo. Ay, deje eso. Ay, se acabe como usted, que se complique, como que sea el primer matrimonio que se acaba. Eso te va a decir aquel que no ora. Ay, deje perder todo. Usted tanto que se mata porque usted quiere salir de su situación financiera. ¿Sabe qué? Usted encuentra consejos de gente que le dice, y voy a usar una frase bien vulgar, gente que le dice, no sean pamados, hombre, manteniendo al pastor están con sus diezmos y ofrenda. Si es cierto, ¿verdad? Mejor ni doy nada. Ya lo vieron que hasta más gordos están. Sí, de mis diezmos, si hasta carro tiene, de nuestros diezmos. De ahí sale. Si ya no voy a dar. Yo el diezmo lo voy a ir a dar a las personas necesitadas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Muéstrame eso en la Biblia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no es bíblico. Gente que da consejos que no son bíblicos. Pero como la dureza de corazón está, siguen ese consejo. Hace poco, tristemente, me di cuenta de un hermano que él me conoce. Y él ignora que una joven se dejó de sus hijas, se dejó embarazar solo por llevarle la contraria a su padre. Y el joven no se hizo responsable. Y le hizo creer a su papá que había sido violada. Y el hermano ahora llora y sufre. Y yo no me meto. No me meto. Pero esa joven cree que le hizo un daño a su papá. Y esa joven cree que esa mentira no va a salir a luz. La Biblia es clara. No hay nada oculto que no sea manifiesto. Tarde o temprano la verdad se va a conocer. Tarde o temprano esa verdad saldrá a luz. Porque ella en su astucia cree que engañó a su padre. Y le hizo creer que estaba embarazada siendo víctima de una violación. Mas sin embargo ella dijo, para torturar a mi padre, yo voy a dejarme embarazar. Triste. Triste. Y muchos nos dejamos llevar por eso. ¿Por qué? Porque las amigas le decían, es bonito tener un bebé. ¿Cómo una joven de 18 años va a sentir alegría al tener un bebé cuando la dejan embarazada y con el niño? ¿Y a quién cargan? A los padres. Los padres terminan criando al niño. Y se trunca el futuro de esta joven. Porque siempre el bebé, ¿a quién le queda? A la joven. Los malos consejos. Dejarse llevar por lo que los demás nos dicen. Pero ¿por qué andamos buscando consejo donde no es la palabra de Dios? Si usted se da cuenta, busque por favor el Salmo 33:10. No importa lo que los demás digan, importa lo que nosotros podamos creerle a Dios. El Salmo capítulo 33, versículo 10, dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios. La mayoría puede darle un consejo, pero aún los pastores nos equivocamos. Los hombres de Dios nos equivocamos. ¿Se recuerda cuando David le dijo a Natán, voy a construir casa para el Señor? Y Natán le dijo, haz todo lo que esté en tu corazón porque Dios está contigo. Pero ese mismo día en la noche, Dios le habló a Natán y le dijo, ve y dile a David mi siervo que él no puede construirme casa porque ha derramado mucha sangre. La apariencia de Natán dijo, no, dale, Dios está contigo, construí. Aún los hombres nos equivocamos.
Y Jeremías 17:9 que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Sino yo, Jehová. El corazón nos engaña. Es que yo confío en mi corazón. Nos engaña. No podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Dejarnos llevar por lo que los demás dicen. Si yo le veo capacidad, ¿sabe por qué el evangelio ha sufrido mucho daño hoy en día? Porque hay muchos que están pastoreando y Dios no los ha llamado. Puedo abrir una filial de Gloria de Sion en determinado lugar y decir, bueno, yo a ustedes le debo el llamado. Y váyase a cubrir ese lugar y le vamos a dar un salario de $600 mensuales. No, pues ¿quién no quiere echarse $600 mensuales sin fregarse tanto? ¿Y qué tengo que hacer? Solo andar visitando y predicar. Así, ¿verdad? Están por simpatía. Y eso le han causado daño al evangelio. Porque no los ha llamado Dios. ¿Y por qué se fueron? Por el consejo. Por el consejo de otros. ¿De quiénes se lo creen? ¿De quiénes se lo creen? Oh, yo creo que sí. Y hoy ya no les basta con llamarse pastores. Esos ingratos hoy se llaman apóstoles. Soy el apóstol, por favor. Y esas personas que están por simpatía son los que exigen cosas dentro de la congregación. Se alegra el día del pastor, que no es bíblico. No aparece. Y siempre lo voy a decir desde acá. El día del pastor no es bíblico. Esa es una herejía que se predica en las diferentes congregaciones. Están violentando la palabra de Dios. Y no es culpa de esos mentirosos. Es culpa de la misma iglesia que no estudia la palabra de Dios. Si estudiara la palabra de Dios a esa gente, le diría, no, me disculpa, usted puede ser muy pastor, pero en la Biblia no aparece la celebración del día del pastor. Y si quiere que se la hagamos, se la vamos a hacer en enero. Y aunque usted se enoje, no, los sinvergüenzas la piden en diciembre porque hay aguinaldo. Y a todos les obligan, a algunas congregaciones, hasta niños les dan un sobre. Un sobre para el papá, un sobre para la mamá, un sobre para el niño, un sobre para la niña, un sobre para la abuelita y hasta el firulay le quieren meter sobre. Lo que va a gastar ahí en comida, del perro mejor, métalo en ayuno un día y me echa esas monedas ahí. Pero la culpa es de aquellos que no estudian la palabra de Dios. Yo por eso predico eso, que eso es falso, no existe. La costumbre que tienen otras congregaciones en su cumpleaños de pagar los votos. Y yo voy a echar dinero, eso no es mentira. Los votos en el Antiguo Testamento eran promesas voluntarias, no eran monedas. Y un sinvergüenza que dice, voy a pagar los votos, sí, pero que sean de $1. Y lleva a su hijito y le dice, traiga la alcancía y aquí échelas. O sea que eso ni siquiera va para la obra, no que para la alcancía sus ahorros del niño. Mostrándole el mismo camino del padre, que cuando crezca y es pastor, van a ver fácil querer ser pastores porque viven del evangelio. Y hay otros sinvergüenzas que andan de casa en casa pidiendo el diezmo. Pidiendo el diezmo. Hace poco me llamaron y me dijeron, pastor, quiero que me haga un favor. Dígame. ¿Será que puede venir a traer el diezmo a mi casa? No. No puedo, porque nunca lo he hecho. No me gusta. Me da pena. Después van a andar diciendo que ando de casa en casa. Sí. Caso fortuito que de repente usted llega y lleve. Pero ya me ha dicho, no. Aquí han habido personas que han venido. No, ahí échelo en la canasta. Ahí échelo en el canastito. Porque dependemos de Dios. Él es bueno. Yo podría seguir el consejo de muchos que me han dicho, y se lo digo así, varios pastores me han dicho, y usted vive de diezmos. Andaba en el súper hoy para la pandemia y me dijo un pastor, ¿y usted cómo está haciendo hoy para la pandemia que no hay cultos? ¿Qué estoy haciendo de qué? Pues sí, me dijo, porque como no hay
diezmo y todo eso. ¿Cómo está haciendo? No, pues gracias a Dios, fíjese, pastor, que yo no vivo de eso, le digo. Es más, nosotros por la misericordia de Dios, con los recursos del ministerio, hemos dado unas canastas para todo el pueblo. Ah, está bonita la idea. Voy a hablar con los ancianos a ver si podemos hacer lo mismo. Dios le bendiga, pastor. Y se fue. Triste. Pero es lindo sentirse libre de predicar sin que uno viva de los diezmos. Hasta el momento Dios me ha permitido no hacerlo. No sé más adelante. No lo sé. Pero vivir de lo justo, lo correcto. Porque hay mucha injusticia en la malversación que hay de los diezmos. ¿Y por qué? Pastores que me han aconsejado a mí, eduque a su pueblo, edúquelo, porque usted no va a estar ahí toda la vida y más adelante usted va a tener que irse y va a dejar fregado al otro pastor. Es que nosotros tenemos que depender de Dios los pastores. De Él tenemos que depender. Porque quien nos sostiene es Dios. A Elías, que utilizó cuervos. Dios es sumamente capaz y soberano para mantenernos de cualquier forma. A una familia que tenía mucho apetito, todos sus hijos, le oraron al Señor, que estaban con apetito, y empezaron a orar una hora, y a decirle: Señor, tenemos apetito. Y después de la hora, fue sorprendente. No había comida, no había alimento, pero tampoco había apetito en los niños ni en el esposo ni en ellos. No necesitaron comer, se les fue el apetito y se sentían satisfechos. Porque Dios obra no como yo quiero, obra como Él quiere. ¿Está comprendiendo eso, hermano? Grábeselo en la mente. Dios no obra como yo quiero, Él obra como Él quiere. Somos su creación, somos sus hijos por misericordia. Dejemos de escuchar a los demás. El tercer punto, búsquelo por favor, en el 13:14 de Hechos 27, donde estamos. Mira lo que dice. ¿Lo encontró? ¿Qué es lo que dice? El 13 y el 14. Mire qué bello. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. El tercer punto, ¿por qué nuestra vida naufraga? Porque nos dejamos llevar por nuestros propios deseos y no la voluntad de Dios. Ellos dicen una brisa del sur. Y a ellos les pareció de que podían agarrar el curso y lo hicieron. ¿Cuántos de nosotros empezamos a hacer cosas ilícitas y aparentemente nos va bien? ¿Cuántos llevamos doble vida? Muchos tienen una amante y siguen con la Biblia y todo les va bien. Les va bien. Muchos están haciendo algo que no le agrada a Dios y les va bien. Muchos no oran, no leen la Biblia y sienten que les va bien. No ayunan, no se congregan y sienten que les va bien. Pero sin embargo, no podemos olvidar lo que dice Proverbios 14:12, creo que es. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Ellos dijeron: no, hombre, es la brisa que les... vámonos al mar. Ya les había hablado el Señor por las circunstancias, por el apóstol Pablo. Les había dicho que no. Pero ahora ya se tiran porque vieron tiempo bonancible. ¿Y qué pasó? Se fueron a encontrar con una tormenta. ¿Cuántos de nosotros, por seguir nuestros deseos? Y no, ya el Señor nos dijo que no. Queremos que Dios se enoje. ¿Qué le dijo Moisés? Moisés quería entrar a la tierra prometida. ¿Y qué le dijo el Señor? Basta, ya no me hables más de este asunto. Y Moisés entendió. ¿Cuántos de nosotros queremos seguir nuestros deseos? No es que a mí esto me gusta y esto me conviene. Es lo que yo pienso. Y está la voluntad permisiva y la voluntad directiva. ¿Eso crees? Va, ok, te lo doy. Pero no es la voluntad directiva.
Porque en la voluntad directiva se comprende en mi comunión que tengo con el Señor, en la búsqueda que tengo de Dios, en mi conocimiento de la palabra. Y por eso le empecé diciendo 168 horas a la semana, menos 56 que son para orar, menos 56 para el trabajo y para atender, y menos 23 para atender a los demás. Nos quedan 23 horas, y de esas 23 horas solamente ocupamos 2 horas para alimentar nuestra vida espiritual. Y esa vida espiritual no es fuerte. Y es como que usted construya una barca o construya un barco de materiales débiles. Cuando la tormenta viene, la va a destruir. Pero si construyó ese barco con los mejores materiales, lo va a mover, lo va a estremecer, pero no lo destruye. Y nuestras vidas son como ese barco. Cuando estamos fundamentados en la palabra, cuando tenemos vidas de oración, cuando tenemos vidas de ayuno. ¿Ha visto las carreras? Usted ve, hay una maratón de 10 kilómetros y en un principio todos empiezan a correr con ímpetu, con ánimo, pero en el camino se van quedando poco a poco, se van quedando. Y se van quedando porque no se prepararon a conciencia, porque nunca le prestaron la importancia de vida a la maratón que tenían por delante. 10 kilómetros fácilmente yo los corro. Y eso nos pasa en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de los que usted conoció en el Señor ya no están corriendo con usted? Se quedaron tirados en el camino. Y algunos se alejaron del Señor. Hoy ya no quiere. Otros esta noche están a punto de salirse de la maratón. Están a punto de retirarse. Porque no están preparados para aguantar. Porque no han tenido conciencia de lo que es el Evangelio. Muchos no tienen conciencia de lo que es el Evangelio. Muchos no tienen conciencia ni la responsabilidad de lo que implica ser hijo de Dios. No tenemos ese llamado. Muchos venimos a los cultos solo a entretenernos y a pasar el rato porque hay culto. ¿Y usted cómo lo nota? La dureza de corazones, la frialdad. A la hora de cantar no están cantando. A la hora de orar no oran. A la hora de hablar de la palabra no están prestando importancia. Ahí se puede dar cuenta. Y eso poco a poco, en este transitar, se van a ir quedando. Se van a ir quedando. Se van a ir quedando. Y podría ser que de aquí a 1 año, 6 meses, 3 meses, 3 años, quizá ya no estemos los mismos rostros. Quizá hayan rostros diferentes. Pero hoy es una buena noche para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta que para correr la carrera del Evangelio hay que prepararse, hay que capacitarse a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la congregación, a través del servicio. Porque si no, mi amado hermano, mi amada hermana, no podrá finalizar la carrera y quedará en el camino tirado. Recapacitemos en nuestra vida espiritual. Pensemos, reflexionemos, meditemos cómo estamos. ¿Es mi vida agradable delante del Señor? Hoy en esta noche. ¿Es mi vida agradable delante del Señor? ¿Estoy obedeciendo su palabra? ¿Tengo una vida de oración? No nos dejemos de guiar por nuestros deseos, sino por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios muchas veces no es agradable para nosotros. Pero déjeme decirle que aunque no sea agradable, es perfecta. Y aunque ahora no lo entendamos, más adelante lo vamos a entender. Corra con paciencia, dice Hebreos 12:1, teniendo tan grande nube de testigos, ángeles y Dios, demonios y Satanás, inconversos y hermanos, nos miran. Es una grande nube de testigos, pero nos manda a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
¿A qué ritmo estás corriendo, hermano? Hermana, ¿a qué ritmo estás corriendo en el Señor? ¿Necesitas oxígeno? ¿Primeros auxilios? ¿Ya no estás corriendo, estás trotando? ¿Ya no estás trotando, estás caminando? ¿Ya no estás caminando, estás parado? ¿O ya no estás parado? ¿Ya te caíste de rodillas? ¿O ya te caíste de rodillas, sino que también ya estás acostado y derrotado? Piensen cómo estás en esta hora, espiritualmente hablando. Hoy es una buena noche para que nosotros tomemos en serio nuestra responsabilidad y llamado que el Señor nos hizo, para que sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si el barco de nuestra vida está naufragando este día, si hemos estado construyendo nuestro barco con materiales que son destruidos por la tormenta, este día construyámoslo con buenos materiales. Desechemos lo que no sirve para que cuando la tormenta venga nos pueda mover, pero no destruir. Oremos en esta hora. Oremos en esta hora. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Queremos orar, Padre Celestial, por nuestra hermana Lourdes Arévalo, por nuestra hermana Roselia Vierán, por nuestra hermana Ceci Bautista, por Carlos Morán, por nuestro hermano Gerardo Maya Barraza en el hospital, Padre, por nuestro hermano David Carrasco Vázquez. Gracias por sus vidas. Nuestra hermana Estela Álvarez, te ruego por cada uno de ellos, que seas tú obrando, que seas tú teniendo misericordia, que puedas tú bendecir nuestras vidas. Ayúdanos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos por favor. Ayúdanos a meditar y a pensar cómo estamos delante de ti. Por favor, ayúdanos. Sacude la apariencia que tenemos de cristiano y ayúdanos a vivir como tú quieres. Por cada hermano que escucha en vivo, yo te ruego misericordia. Por aquellos que lo escucharán en diferido, te lo suplico. Por los que estamos acá, te lo suplico. Ayúdanos. En el nombre